Noticentro 1, CMI. Golpe a las disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño. Ejército asegura que pertenecen a estructura que asesinó a militares en Cauca. Cae presunto asesino de policías en Bogotá. Líder del pacto asesinado en Magangué, Bolívar. Investigan muertes por licor adulterado. Capturan a violador en serie en Cali. Secuestraba a sus víctimas. Capturan a los Pikachu. Vendían derivados de marihuana en entornos escolares. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las Fuerzas Armadas le propinaron un golpe a las disidencias de las FARC en Tumaco, en el departamento de Nariño. 5 guerrilleros murieron y según las autoridades pertenecen a la misma estructura que asesinó a 6 soldados en Cauca. Stick Luengas, muy buenos días en Tumaco. Adelante con la información. Margarita y televidentes, feliz día. Pues miren, nos encontramos en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde en las últimas horas se desarrolló una importante operación. Nos encontramos justamente con el general John Jairo Rojas, comandante del comando número 2 del suroccidente del país. Bienvenido a Noticentro 1 CMI, general. Aquí vamos a hablar de algo importante y es que fueron neutralizadas unas personas de las disidencias de las FARC, de la segunda Marquetalia, que estarían implicados en el asesinato vil de 6 militares en el Cauca. Bienvenido. Gracias. Aquí hay que resaltar primero que todo es el plan per se. Eso es un dinamizador en inteligencia, en la parte judicial, una orden del Comando General de las Fuerzas Militares para atacar estas estructuras, para anticipar. Y esta es una muestra de anticipación, esta operación. General, se habla de una ruta importante del narcotráfico, ustedes agarran a algunas personas, otros son neutralizados. Denos por favor ese balance y también detalles de esa ruta por donde intentaban moverse. Bueno, aquí hay que resaltar una inteligencia dominante que se tenía, una reacción por parte de las Fuerzas Tarea Hércules con sus componentes de la Armada, la Brigada de Infantería número 4 con el Bató 15 del Comando Operativo Pegaso del Ejército, colocan puesto fluvial para lograr esa interdicción. O sea, esa era la inteligencia. A raíz de eso se reciben unos disparos hacia nuestros infantes, a nuestros soldados, y obviamente como producto de estos pues está el resultado que estamos informando. La recuperación importante de 8 menores de edad que los tenían ahí mostrando la única opción de vida que era esa, los vamos a sacar de ese conflicto y les vamos a mostrar otra solución, vamos a aprovechar que ya los tenemos aquí con nosotros. 10 capturas, algunos de ellos heridos, donde también nuestros soldados, nuestros infantes les dan sus primeros auxilios para preservarles su vida. Y mueren 5 sujetos bandidos de esta estructura. La segunda Marquetalia, responsables también entonces del asesinato de los 6 militares en el Cauca. ¿Qué ruta tenían ellos? Por favor, ¿nos puede mostrar ya a los televidentes? Los encargados o los que ordenaron el asesinato vil de nuestros jóvenes soldados fue la disidencia FARC con el comando coordinador al mando delictivo de alias Mocho y de alias Marlo. Y esos son los mismos que dan la orden de mover esta comisión desde el Cauca, especialmente desde el municipio de Argelia, el sector del Plateado, corregimiento del Plateado, pasan por el Pinche, a la Soledad, que esto ya es del Guapi, municipio de Guapi, ingresan a Nariño y el objetivo era coger el río Tapaje como un corredor de movilidad de ellos. Y su fin era llegar a la Guayacana a unirse o a reforzar la unidad Rondón para que viene afectada por el accionar de otras 3 estructuras de la segunda Marquetalia, que es la Iván Ríos, la Oliver Sinisterra y la Ariel Aldana. O sea que con esta operación estamos evitando confrontaciones, estamos evitando masacres, estamos ayudando al control de nuestra frontera y especialmente la recuperación de nuestros jóvenes. Muchas gracias, general. Entonces, el balance: 5 personas neutralizadas disidentes de las FARC, 8 menores recuperados y otros 10 disidentes de las FARC capturados. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Me despido desde Tumaco, departamento de Nariño, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI.
11 de la mañana, 5 minutos. Familias que se quedaron sin el sueño de un apartamento por la implosión del Continental Towers esperan que las autoridades judiciales aceleren el proceso contra la constructora. Santiago Noreña con el reporte. Santiago. Margarita, buenos días. Así es, pues la Gobernación de Antioquia, en articulación con diferentes entidades, también EPM, prepara el dispositivo de lo que será la evacuación de las comunidades aguas abajo en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Serán más de 3.500 personas quienes deberán salir de manera preventiva de sus viviendas. Todo esto de cara a lo que será la entrada en operación de esta hidroeléctrica que va a tener esa prueba definitiva. Recordemos entonces, para entrar en operación, para generar esa energía que necesita el territorio nacional, será el 17% de la energía que va a producir la central hidroeléctrica. EPM viene liderando diferentes iniciativas con las comunidades aguas abajo, con los líderes para acompañar este proceso y darle celeridad a lo que será esta evacuación preventiva, que también contará con la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien estará coordinando. La administración de Medellín insiste en que esta evacuación no es necesario, sin embargo se va a llevar a cabo todo esto para darle cumplimiento a este proceso que busca garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Pero para conocer esos detalles, saludamos a esta hora al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que nos va a contar detalles de este proceso. Gobernador, bienvenido, cuéntenos un poco en qué consiste ese proceso, esa evacuación que se va a realizar en comunidades aguas abajo de Hidroituango. Sí, ya EPM ha informado que las pruebas de rechazo, que son las pruebas que requieren la evacuación, se harán el próximo miércoles 14 de diciembre. A partir de ello hemos venido trabajando conjuntamente a través del DAGRAN y de los comités municipales de gestión de riesgo con los alcaldes y alcaldesas de los municipios aguas abajo para coordinar la evacuación. Pero quiero resaltar, como siempre lo he hecho, que el responsable directo de esta evacuación es EPM, es el que debe aportar los recursos de tanto humanos, logísticos, para realizarla. Nosotros desde el DAGRAN estaremos acompañándola y es lo que hemos hecho. Por eso hemos convocado un comité departamental de gestión de riesgo de desastres para el lunes próximo a la 1 de la tarde en la Gobernación de Antioquia, en el que esperamos pasar revista con EPM, con los alcaldes y alcaldesas y los comités municipales de gestión de riesgo a todos los preparativos para la evacuación. Ya EPM ha trabajado con distintas organizaciones sociales de la región, con las juntas de acción comunal para la caracterización de las poblaciones de las áreas a evacuar, y todo ese proceso lo estamos acompañando y lo acompañaremos, y el lunes a la 1 de la tarde haremos la evaluación y allí podremos decir, hombre, vemos todo acorde, hemos encontrado que todos los procesos se están llevando adecuadamente, y podremos informarle, digamos, de alguna forma a la opinión pública ya en la forma más actualizada que esos preparativos se están haciendo cumpliendo los parámetros del DAGRAN. Gobernador, ¿hay algunas inquietudes o algunas situaciones que buscan aclarar en este comité que se va a instaurar el próximo lunes? Sí, por ejemplo, le hemos pedido una información a EPM que todavía no nos ha pasado, esperamos que nos las pasen el día de hoy, el sábado, y por eso queremos tener esa posibilidad el lunes de darle a la gente la tranquilidad de que todo está a punto. Lo que EPM nos ha informado es que esta prueba es con un riesgo mínimo, puesto que ya las pruebas que se han hecho han mostrado a la opinión pública un funcionamiento sin ningún tipo de vibración, pero de todas maneras hay que hacer la evacuación y hay que hacerla en la forma más cuidadosa y rigurosa, y por eso el lunes tendremos ya la información final para decirle a la opinión pública que todo está listo para esa evacuación. Gobernador, aprovecho la oportunidad. Ayer en Medellín fue implosionado un nuevo edificio, el cuarto en los últimos 10 años, Continental Towers. ¿Cuál es la evaluación que hace usted frente a esta situación que vive la ciudad con edificios enfermos? Bueno,
A nosotros nos tocó en la alcaldía de Medellín tomar las decisiones acerca de eso. Ese edificio lo evacuamos precisamente también en ese momento. El edificio de Space lo evacuamos y se tomó la decisión dura y difícil y se salvaron las vidas de todos los ocupantes del edificio. Desafortunadamente se sabe bien que el constructor, contra la orden de evacuación que habíamos dado, introdujo unas personas que fueron las que murieron desafortunadamente. Entonces, en eso nosotros la tuvimos muy clara y la seguimos teniendo muy clara. Todo edificio que desafortunadamente no cumpla las normas debe ser evacuado y evaluado, y si tiene que implosionarse, se tiene que hacer. Entonces, en eso no debe temblar la mano. Gobernador, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí estaban entonces las declaraciones del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, frente a lo que será la evacuación en comunidades aguas abajo en Hidroituango, así como la implosión del edificio Continental Towers que se cumplió el día de ayer con total éxito. Asegura la administración municipal, se cumplió este proceso. En minutos estaremos ampliando esta información. Santiago Noreña para Noticentro 1 CMI. Santiago, nos encontramos más adelante, regresamos a Bogotá para contarles que cayó el presunto asesino de los policías muertos en Bosa, en el sur de la capital. Angélica Arango, detalles del operativo. Margarita y televidentes, muy buenos días. Precisamente estos hechos sucedieron en el barrio Andalucía en medio de un intercambio de disparos que dejó como saldo una persona fallecida y 2 personas capturadas. Presuntamente, este delincuente que falleció es el responsable del asesinato del subteniente José Alirio Sánchez y el patrullero Gustavo David Borges, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que fallecieron la semana pasada en la localidad de Bosa. Todo comenzó cuando la policía recibió una alerta por un hurto de una motocicleta que fue rastreada por el GPS. Después llegaron al intercambio de disparos donde una persona fue lesionada. El delincuente portaba un chaleco antibalas y además contaba con la pistola. Esa misma pistola es la del subteniente Sánchez, que lamentablemente falleció la semana pasada. Son organizaciones criminales que se dedican al hurto de motocicleta. Posteriormente se hurtan la motocicleta, llaman a los propietarios a pedirles dinero y devolver la motocicleta. Es una modalidad que estamos trabajando en el marco de las investigaciones. La menor de edad que acompañaba a estos delincuentes será aprendida, al igual que los otros 2 capturados. Por otro lado, cambiamos de tema porque en medio de los operativos de seguridad, la SIJIN incautó 600 botellas de alcohol adulterado. En este momento, la Secretaría de Salud hace alerta máxima acerca del expendio de estas bebidas. En medio de los operativos se encontraron 549 botellas de whisky, 13 botellas de tequila, 54 botellas de ron y 4 botellas de aguardiente. Hoy queremos presentarles un importante resultado por medio del cual la Policía Nacional logra la incautación de más de 600 botellas de licor avaluadas en más de 250 millones de pesos. Seguimos día a día en esta campaña haciendo visita a los establecimientos dedicados a la comercialización, venta y distribución de licores, verificando cuáles son las características importantes en cada una de estas botellas, como es verificar las estampillas legales, verificar que una vez usted obtenga una botella de estas no tenga grumos, burbujas o material que se presuma por el cual ha sido adulterada. Todo este material incautado está evaluado en 250 millones de pesos. Presuntamente hasta el momento van 16 personas fallecidas por este licor. A las 12 del mediodía, ampliación de estos hechos. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. Y las autoridades en Cali descubrieron a un hombre considerado como presunto abusador sexual en serie. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es este hombre? Hola, muy buenos días. Este hombre que al parecer había abusado sexualmente de al menos unas 14 mujeres aquí en la capital del Valle del Cauca fue enviado a prisión. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales o también ofreciéndoles sus servicios como mototaxista. Llevaba a las víctimas hasta sectores como los cañaduzales y ahí al parecer abusaba sexualmente de estas mujeres. El hombre fue enviado a prisión luego de su captura en una vivienda
zona del oriente de la capital del Valle del Cauca. Y en esta misma zona de la ciudad se presentó un acto de intolerancia, una fuerte riña entre sujetos que uno llevaban una caravana fúnebre y otros que los insultaron, se enfrentaron violentamente con golpes, con todo tipo de objetos contundentes. Ellos fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Cali, mientras que las personas lesionadas a esta hora permanecen en un centro asistencial. Y finalizamos con una muy buena noticia para Cali. Hoy las autoridades están reportando la reducción de homicidios en más de un 23%. Por eso a esta hora nos acompaña el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. Bienvenido, alcalde de Noticentro 1 CMI. Qué buena noticia para la ciudad, alcalde. ¿Cómo se ha logrado esta reducción de homicidios? Es la mejor cifra en la reducción de muertes violentas en los últimos 30 años en la ciudad de Cali. Por primera vez, Sebastián, después de 30 años, rebajamos los homicidios por debajo de 1000 homicidios en Cali. Reducimos la tasa de mortalidad violenta de 120 por 100.000, estamos en 41.6 por 100.000. Y si seguimos de esa manera, nos colgaremos de una tendencia que cuida la vida. ¿Cómo se hizo? Con un gran esfuerzo interinstitucional para cuidar la vida, provisionando espacios educativos, culturales, de gestión a nuestros jóvenes, reduciendo la impunidad con una gran labor de la Fiscalía General, teniendo esclarecimiento del delito del homicidio en un 80%, orientando presencia interinstitucional en los barrios y ante todo construyendo una cultura del buen vivir y del cuidado de lo sagrado. Tenemos que continuar de esta manera y tenemos que mejorar aún más en el 2023. Alcalde, se viene una temporada bastante difícil para Cali, se viene la Feria de Cali, se vienen muchas celebraciones. ¿Cómo continuar con esta disminución y evitar que se nos vaya a disparar la cifra en este fin de año? Cuando hacemos que esto sea el propósito de todos, cuando la responsabilidad de cuidar la vida le constituye un mérito y un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. Cuidar la vida tiene que estar por encima de las ideologías, de la fricción, del estigma, tiene que convertirse en algo cotidiano y un mutuo, digamos, de una mutua responsabilidad. Yo realmente estoy muy contento que los menos homicidios donde los hemos tenido haya sido en el grupo poblacional de 14 a 28 años de edad. Son hombres fundamentalmente que se han salvado de la barbarie que históricamente ha vivido Cali. Alcalde, muchísimas gracias. Esta cifra también fue resaltada por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro. Entre las zonas donde más se ha disminuido las muertes violentas es en el oriente de la ciudad y en la zona ladera. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, hasta dentro de un ratico porque nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en segundos. Esperen, asesinan al líder del pacto histórico en Magangué, Bolívar. Bueno, en Barranquilla cae la banda Pikachu, que vendía derivados de cannabis en entornos escolares. Jorge Castro, adelante. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. La captura se produjo en un operativo que adelantaron en el área metropolitana unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Esta organización criminal se dedicaba a combinar la marihuana con algunos alimentos como brownie, como arequipe y algunas cremas que vendían en zonas escolares del área metropolitana. 5 fueron las personas capturadas, 3 mujeres y 2 hombres que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de la casa donde se produjeron estas capturas se encontraron varios de estos elementos que eran combinados con marihuana y que además habrían llevado a la intoxicación de por lo menos 10 niños en un colegio del área metropolitana, según lo reseñado por la policía en esta capital. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Gracias. Continuamos en la costa Caribe porque vamos a Bolívar y es que en Magangué, en ese departamento, asesinan al líder social del pacto histórico. Tatiana Rodríguez nos tiene la historia.
Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, se trata de Luis Manuel Peña Salcedo, de 60 años de edad, quien fue asesinado en el barrio 2 de noviembre del municipio de Magangué. De acuerdo con las autoridades, hombres en motocicleta lo atacaron. Fue llevado hasta un centro asistencial en donde desafortunadamente pierde la vida. Las autoridades han activado toda la parte institucional, se realizan las entrevistas con la comunidad y también se revisan las cámaras de seguridad para tratar de establecer y llegar al paradero de los responsables. Asimismo, la policía del departamento de Bolívar ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien pueda entregar información que permita el paradero de los responsables. Mencionar que es el segundo líder social que es asesinado durante esta semana en el departamento de Bolívar. Nosotros más adelante tendremos mayores detalles de este caso. La justicia peruana ordenó 7 días de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, destituido por el Parlamento y detenido tras su intento de golpe de Estado. Por su parte, México confirmó que Castillo pidió asilo político e inició consultas ante las autoridades peruanas. El juez supremo peruano Juan Carlos Chicley dictó 7 días de prisión preliminar para el destituido presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República. La Fiscalía le atribuye los delitos a Castillo tras disponer el cierre temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y decretar un gobierno de excepción al margen de la Constitución. Según el artículo 346 del Código Penal de Perú, que regula el delito de rebelión, Castillo enfrenta entre 10 y 20 años de prisión por su accionar del miércoles, sin contar las penas que puede recibir en caso de que sea encontrado culpable de los casos de corrupción mencionados anteriormente. Por su lado, el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Pedro Castillo había ratificado ante el embajador de México en Perú, Paulo Monroy, una solicitud de asilo al gobierno mexicano, quienes manifestaron que han procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Imagínense. De otro lado, la nueva jefe de Estado, Dina Boluarte, inició una ronda de diálogo con varios grupos del Congreso para hacer un llamado a las agrupaciones parlamentarias y trabajar en unidad por el bien de los peruanos. Boluarte, quien es la primera mujer presidenta en la historia de Perú, tiene como principal reto lograr la gobernabilidad y crear puentes de diálogo con el Parlamento. Rusia liberó a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner en un intercambio de presos. La agencia de noticias estatal rusa TASS publicó las imágenes del intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, que tuvo como protagonista a la jugadora de baloncesto Brittney Griner, quien quedó libre a cambio de la entrega a Moscú del famoso traficante de armas Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte. Esto ocurrió en un aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos. El avión en el que viajaba la deportista aterrizó en Texas en la madrugada de este viernes, casi 10 meses después de haber sido detenida en Rusia y de convertirse en la norteamericana de más alto perfil encarcelada en el extranjero. La primera parada de Brittney a su regreso a suelo estadounidense será probablemente en un centro de tratamiento médico. El acuerdo para el intercambio de prisioneros consiguió uno de los principales objetivos del presidente Joe Biden, pero no incluyó la liberación de otro estadounidense, Paul Whelan, quien lleva casi 4 años encarcelado en Moscú. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que protege el matrimonio gay. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un histórico proyecto de ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. La medida ya había conseguido la luz verde en el Senado 10 días antes, por lo que solo resta que el presidente Joe Biden la promulgue. Este proyecto sirve como una precaución destinada a evitar que la Corte Suprema, liderada por los conservadores, avance sobre este derecho y lo anule, tal como hizo con el aborto meses atrás. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca declarar a Trump en desacato por documentos clasificados. La medida fue solicitada luego de que un equipo de asesores contratados por los abogados del expresidente notificaron del hallazgo de otros 2 documentos confidenciales en una de sus propiedades en Florida. Piden que el equipo legal de Trump sea declarado en desacato.
En Rusia, una persona murió en un incendio que dejó daños materiales incalculables tras extenderse por más de 7.000 metros cuadrados y arrasar con uno de los mayores centros comerciales cercanos a Moscú. El fuego se desató sin control en el centro comercial Mega, el cual estaba localizado al norte de Moscú y era popular por ser sede de un gran número de cadenas comerciales occidentales. Una persona murió durante este incendio que también dejó daños materiales incalculables tras extenderse por más de 7.000 metros cuadrados y desatar fuertes explosiones, enormes llamaradas y gigantescas columnas de humo mientras las personas corrían despavoridas afuera del lugar. Para controlar la conflagración se requirieron 130 bomberos y 40 equipos que se enfrentaron a condiciones de altas temperaturas y de humo denso debido a que el derrumbe de parte de la estructura complicó los esfuerzos por sofocar las llamas. Aunque inicialmente las agencias de noticias locales apuntaron a un incendio provocado, posteriormente las autoridades confirmaron que sus primeras investigaciones apuntan a que el incendio se desencadenó por trabajos de soldadura que no respetaron las normas de seguridad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que los jóvenes franceses entre 18 y 25 años podrán tener preservativos gratis en las farmacias a partir del próximo año. Macron reconoció que aún falta mucho que hacer en materia de educación y salud sexual. Las autoridades del país recalcan que es necesario que el preservativo sea más accesible, ya que fuera de las grandes ciudades su acceso es más complicado para los más jóvenes. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio positivo para coronavirus y tuvo que postergar su reaparición pública tras ser inhabilitada y condenada a 6 años de prisión por la justicia de la nación austral. Según se ha confirmado, Fernández de Kirchner se encuentra en buen estado de salud y descansando en su casa, mientras el acto masivo que tenía planeado el próximo 12 de diciembre fue reprogramado el 19 y se espera una gran movilización del peronismo en respaldo a la líder izquierdista. Golpe a las disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño. Ejército asegura que pertenecen a estructura que asesinó a militares en Cauca. Cae presunto asesino de policías en Bogotá. Líder del pacto asesinado en Magangué, Bolívar. Investigan muertes por licor adulterado. Capturan a violador en serie en Cali. Secuestraba a sus víctimas. Capturan a los Pikachu. Vendían derivados de marihuana en entornos escolares. Con Margarita Ortega. 12 del mediodía, seguimos en Noticentro 1 CMI. Las Fuerzas Armadas le propinaron un golpe a las disidencias de las FARC en Tumaco, en el departamento de Nariño. 5 guerrilleros murieron y, según las autoridades, pertenecen a la misma estructura que asesinó a 6 soldados en Cauca. Stick Luengas está en Tumaco. Buenas tardes. Margarita y televidentes, feliz tarde. Nos desplazamos hacia Tumaco, en el departamento de Nariño, donde en las últimas horas el Ejército Nacional, la Armada y la Fiscalía desarrollaron una importante operación. En total, 5 disidentes de las FARC neutralizados, otros 10 fueron capturados y además de esto, 8 menores de edad recuperados. También hay que decir que esta estructura disidente de las FARC sería la responsable de asesinar a 6 soldados el día martes en el departamento del Cauca. De esta manera, mediante un puesto de control fluvial, con una interdicción a unos botes, a 2 botes que se movían por el río, se lanza la proclama y en ese momento son recibidos con disparos nuestros soldados. En ese momento se reacciona, logrando de esta manera, afectando estas estructuras criminales y recuperando 8 menores de edad. Estos menores de edad son los que vienen utilizándolos en la guerra, mostrándoles esa única opción de vida. Alias El Mocho y alias Marlon son los responsables de enviar a todas estas personas hacia Tumaco. Su tránsito inició en el departamento del Cauca. Su destino final sería la frontera con Ecuador. Esto es una intención planeada que tenía
el comando coordinador del occidente de las distintas FARC al mando de Mocho y al mando de Marlon, que fue el que dio la orden de atacar nuestros soldados en el municipio de Buenos Aires, allá en la vereda Monchique. En medio de estos combates desarrollados aquí en Tumaco, Nariño, fueron heridos 2 disidentes de las FARC que en este momento se encuentran recuperándose en un centro médico. Esta es la información desde el departamento de Nariño, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, buena tarde. En Bogotá cayó el presunto asesino de los policías asesinados o muertos en Bosa, en el sur de la capital. Angélica Arango, detalles de este operativo. Así es, Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Precisamente en este intercambio de disparos murió el delincuente que había asesinado la semana pasada al subintendente José Alirio Sánchez y el patrullero Gustavo David Borges en la localidad de Bosa. En el barrio Andalucía de la localidad de Bosa se dio un intercambio de disparos de parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y 3 delincuentes, quienes serían responsables del asesinato del subteniente José Alirio Sánchez y el patrullero Gustavo David Borges. Los delincuentes reciben la policía con disparos, uno de los policías recibe un impacto en el tórax, afortunadamente tenía chaleco antibalas, cosa que le salva la vida. La policía reacciona y da de baja a uno de los delincuentes. También se captura a una mujer y a una menor de edad. Los delincuentes fueron identificados pues contaban con chaleco antibalas y portaban la pistola del subteniente Sánchez. Son organizaciones criminales que se dedican al hurto de motocicleta, posteriormente se hurtan la motocicleta, llaman a los propietarios a pedirles dinero y devolver la motocicleta. Es una modalidad que estamos trabajando en el marco de las investigaciones. Hasta el momento sigue la investigación para identificar la responsabilidad de los 2 delincuentes capturados en los hechos que se presentaron el pasado 4 de diciembre. Por otro lado, Bogotá está en alerta máxima por el expendio de bebidas alcohólicas adulteradas. En este momento van 16 personas fallecidas y han incautado 600 botellas de este licor. Ante el incremento de casos de intoxicación por el consumo de licor adulterado, Bogotá está en alerta máxima. 16 personas habrían fallecido por estas bebidas que presentan muestras de metanol. Tenemos que reportar una emergencia en la ciudad de Bogotá alrededor de consumo de alcohol adulterado. De alcohol que en vez de tener el alcohol que sí es para consumo humano, que es el alcohol etílico, contiene alcohol metílico. Otro tipo de alcohol con la enorme diferencia de que es altísimamente tóxico. Este es un alcohol que se utiliza normalmente con fines industriales. 3 marcas de alcohol, de bebidas, de licores, hemos detectado con presencia de metanol en la ciudad de Bogotá. Una que se conoce con el nombre de aperitivo Rey de Reyes, otra que se conoce como Cabañita, y una tercera que tiene el nombre de Old John, que simula un whisky. En medio de operativos se han incautado 600 botellas que no cuentan con los registros de ley, 549 botellas de whisky, 13 botellas de tequila, 54 botellas de ron y 4 botellas de aguardiente. Hoy queremos presentarles un importante resultado por medio del cual la Policía Nacional logra la incautación de más de 600 botellas de licor avaluadas en más de 250 millones de pesos. Seguimos día a día en esta campaña, haciendo visita a los establecimientos dedicados a la comercialización, venta y distribución de licores, verificando cuáles son las características importantes en cada una de estas botellas, como es verificar las estampillas legales, verificar que una vez usted obtenga una botella de estas no tenga grumos, burbujas o material que se presuma por el cual ha sido adulterada. Quienes comercializan este tipo de bebidas se ven expuestos a una sanción de 5 a 11 años de prisión y una multa de 1.500 salarios mínimos. Margarita y televidentes, precisamente la invitación es a tener responsabilidad en el consumo de estas bebidas y en el lugar en donde se compran. Esta es toda la información en este momento. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, gracias. Y fue enviado a prisión un hombre que habría abusado sexualmente de 14 mujeres en Cali. Además, descubrieron que luego de acceder carnalmente a las víctimas, llamaba a sus familiares para extorsionarlos. Sebastián Bedoya, ¿cómo es esta historia? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Este sujeto contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales o haciéndose pasar como mototaxistas. Habría abusado de al menos 14 mujeres aquí en la capital del Valle.
Gracias a estos seguimientos hechos por las autoridades y agentes encubiertos, se pudo conocer cómo el hombre de 20 años se hacía pasar por mototaxista para llevar a las mujeres hasta sitios clandestinos donde eran abusadas sexualmente. En algunos casos, las víctimas también eran contactadas a través de las redes sociales. Una vez las personas accedían, las llevaban a un motel o en las afueras, en las zonas cañaduzales, y las intimidaba y abusaba. Y no solamente las abusaba, sino también les hurtaban los elementos de propiedad, se empoderaba de su celular y comenzaba a llamar a las familias para indicarles que le tenían que entregar entre 500 y 4 millones de pesos para no entregar a su familiar muerto o desmembrado. Su captura se realizó en el barrio Laureano Gómez, oriente de Cali, donde los policías encontraron la motocicleta que usaba para movilizarse y las armas cortopunzantes con que intimidaba a sus víctimas. En otras noticias, hoy las autoridades celebran la reducción de homicidios en la capital del Valle del Cauca en un 23% durante lo corrido del 2022. Con un carnaval por la vida, celebraron las autoridades en Cali que durante el 2022 se haya disminuido el homicidio en un 23%. Es decir, entre enero y diciembre de este año se han presentado 878 crímenes, cuando durante el mismo periodo en 2021 las cifras superaban los 1.130 reportes. El grupo humano donde más se han reducido los homicidios es entre 14 y 28 años de edad. Estamos el hecho de que nosotros en ese grupo la reducción es de por lo menos unos 350 homicidios. Asimismo, resaltaron que en 2022 van 30 días no consecutivos con 0 muertes violentas y los meses de menor cantidad corresponden a octubre con 33 homicidios, cuando el año pasado fueron 106, noviembre con 63 frente a 72 del periodo anterior y en diciembre se han registrado 3 crímenes. Queremos darle atención y prestarle atención a las vidas que se salvan, que son rostros jóvenes, jóvenes trabajadores. Y esto lo hemos logrado con 3 ingredientes importantes. Primero, el trabajo con los jóvenes vulnerables. Segundo, hemos mejorado nuestra presencia en el territorio. Y tercero, hemos mejorado las capacidades de investigación de nuestra Fiscalía, del CTI. De las víctimas, 811 este año corresponden a hombres y 67 son mujeres. Sin embargo, se siguen presentando brotes de intolerancia, como lo ocurrido en el oriente de Cali, donde un hombre fue brutalmente agredido por otros sujetos cuando acompañaban un cortejo fúnebre. Así fue como los integrantes de 2 pandillas se enfrentaron violentamente en medio de un cortejo fúnebre que se desplazaba por el oriente de Cali. Un hombre resultó fuertemente golpeado con todo tipo de objetos luego de lanzar palabras soeces a quienes acompañaban el sepelio. Iban en un bus, se agarraron allí a pelear, sale una persona lesionada dentro de un bus de ellos, la policía acude al llamado, inmediatamente se detienen los 2 buses que estaban allí acompañando este sepelio, se trasladan al sector de la estación con otras capacidades que nosotros enviamos de apoyo, se generaron la requisa a todas las personas y al interior del bus y se encuentran unas armas blancas allí. Tenemos todos nuestros despachos, centros de conciliación, casas de justicia, comisaría de familia, inspecciones de policía urbana y rurales, tenemos nuestros funcionarios expertos en trabajo psicosocial al servicio de la comunidad para que no se resuelvan los conflictos de manera violenta. El hombre fue llevado a un centro médico para recibir atención debido a las contusiones y uno de los agresores permanece detenido. La persona golpeada se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial recuperándose de las heridas por las contusiones. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes, Margarita. Igual para usted, Sebastián, muchas gracias. Y en Medellín fue implosionado el edificio Continental Towers. Con un importante despliegue por parte de las autoridades de la ciudad se dio fin a esta infraestructura. Víctimas de la constructora acompañaron la jornada pidiendo que haya justicia frente a los responsables. Santiago Noreña. Margarita, buenas tardes. Pues fueron 36 minutos de retraso los que significaron esta implosión del edificio Continental Towers. Víctimas estuvieron acompañando este proceso luego de más de 2 años de drama. En 3 segundos, Continental Towers se vino al piso con la implosión controlada. 300 kilos de explosivos fueron necesarios para derribar las 2 torres y sus 116 apartamentos que componían el edificio, que tenía fallas en su estructura y amenazaba con colapsar. La implosión del edificio Continental Towers se ha ejecutado con éxito. Ha quedado levantado todavía una torre de ascensores que será derribada utilizando maquinaria amarilla. Esto es típico, tradicional en estos procesos.
no compromete la seguridad ni del Interclub ni de las vías aledañas y por tanto entonces podemos declarar como un éxito este proceso. A 200 metros de la implosión, perímetro establecido por las autoridades, esperaban centenares de personas y damnificados de Continental, que veían cómo se iba abajo la edificación. Algunos grababan con sus celulares, otros lloraban en medio de sentimientos de alivio y esperanza, en medio de la incertidumbre por fallos judiciales que condenen a responsables de la estafa. Es como un vacío, o sea, es muy impresionante ver como el hueco, o sea, mirar hacia arriba, hacia Las Palmas y que ya no está. El sentimiento es de alegría, solo de alegría. Seguiré diciendo que es un sentimiento de tranquilidad, de que ya no está ese edificio ahí, un edificio que ponía en riesgo a toda la comunidad. Durante los próximos 12 días, los organismos de gestión del riesgo se dedicarán a la estabilización y remoción de los 9.500 metros cúbicos de material. Las autoridades de gestión del riesgo en la capital antioqueña aún le hacen seguimiento a otros 9 edificaciones que siguen en estado crítico por riesgo de colapso. Desde Medellín, Santiago Noreña, Noticentro 1, CMI. Santiago, buena tarde en Medellín. Nosotros vamos a un corte comercial, pero regresamos prontísimo con asesinan al líder del pacto en Magangué, Bolívar. Una banda denominada Los Pikachu fue desmantelada por la policía en el área metropolitana de Barranquilla. Se dedicaban a la venta de dulces y pasteles con marihuana. Los responsabilizan de haber provocado la intoxicación de por lo menos 10 niños en colegios. Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, Margarita, muy buenas tardes. Y fue precisamente la intoxicación de estos menores de edad lo que inició la búsqueda de esta banda, confirmó la Policía Metropolitana. La banda se dedicaba al tráfico local de estupefacientes. Elaboraba productos comestibles con narcóticos para luego venderlos a niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana de Barranquilla. Capturamos a 5 personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en los diferentes colegios de la jurisdicción. Una persona importante en estas capturas fue la de alias La Repostera, una mujer que con sus conocimientos en culinaria, en repostería, preparaba con esta marihuana dulces, arequipes, galletas, brownies. Se estableció que estas personas pusieron en riesgo la integridad de por lo menos 10 menores estudiantes de centros educativos que consumieron productos alimenticios elaborados con marihuana. Con esta captura, sin duda, se da un fuerte golpe a estas estructuras criminales inescrupulosas que utilizan todas esas artimañas para victimizar a nuestros niños y niñas. Los productos eran ofrecidos mediante publicidad a través de redes sociales. Esta es la noticia desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, gracias. En Magangué, Bolívar, asesinan a un líder social del pacto histórico. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. Margarita, televidentes, muy buenas tardes. La policía del departamento de Bolívar ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura de los responsables de este activista del pacto histórico y que también se desempeñó como presidente de Junta de Acción Comunal por varios años. Ya son 2 los líderes asesinados esta semana en el departamento de Bolívar. La última víctima se trata del líder social y activista del pacto histórico Luis Manuel Peña Salcedo, de 60 años de edad, quien fue asesinado en el municipio de Magangué. 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta habrían cometido el hecho. Esta persona fue trasladada al centro asistencial donde posteriormente fallece cuando era atendido por los médicos. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura de los responsables del crimen. Se desplegaron todas las capacidades institucionales por parte de la Policía Magangué. Se activaron estrategias como plan candado, cierre de vías. Asimismo, se activaron los actos urgentes, se tomaron entrevistas, se verificaron cámaras públicas, privadas, los cuales nos ha permitido tener avances importantes en la investigación. Entre tanto, defensores de derechos humanos han pedido con urgencia a las autoridades reforzar la seguridad de los líderes en el departamento.
La mesa del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar, también rechazó el hecho y pidió celeridad en la investigación frente a este tema. Bueno, hasta aquí las noticias. Tenemos una nueva cita más adelante a las 8 de la noche con la emisión central de Noticentro 1 CMI. Quédense ahora con Las Ausentes, la programación del Canal 1. ¡Feliz tarde!